Sector 1. ¿De verdad hay gente que todavía cree que Franco Colapinto no tiene lugar en la Fórmula 1? Entonces no entendieron absolutamente nada de lo que pasó esta semana. Porque lo vimos ahí, caminando tranquilo entre los más grandes, saludando a Brad Pitt en plena presentación oficial del Gran Premio de Canadá como uno más de la parrilla. ¿De verdad pensás que a cualquiera lo invitan a ese lugar? ¿Que es normal compartir espacio con celebridades, directivos de equipos, campeones del mundo y estrellas de Hollywood? No. Eso está reservado para los que ya están adentro. Y Franco, hoy, ya es parte del círculo grande. Liberty Media lo sabe. Alpine lo sabe. Hollywood lo sabe. Y algunos en Argentina todavía dudan. Hay quienes se atreven a decir que tuvo una mala carrera en Canadá, que perdió posiciones, que no estuvo a la altura. Pero decir eso es no haber visto la carrera, o peor aún, no haberla entendido. Porque claro, si miras la tabla final y ves que terminó en el puesto 13, podrías pensar que fue una carrera discreta. Pero eso solo lo piensa alguien que se quedó mirando los numeritos sin entender el contexto. Lo que hizo Franco fue tremendo. Fue una de esas actuaciones que si sabes lo que pasa dentro de una pista, no podés más que aplaudir. El Alpine, ese auto que parece más un castigo que una herramienta de competición, es uno de los coches más limitados de toda la parrilla. No tiene velocidad punta, no tiene carga aerodinámica eficiente, no tiene confiabilidad. En la clasificación, Franco metió ese auto entre los 12 mejores del mundo, peleando con monoplazas que le sacan casi 15 km/h en recta. ¿Escuchaste bien? El Sauber de Bortoleto marcó 344 km/h de top speed, mientras el Alpine de Franco apenas llegó a 332. Son datos. Son hechos. Y con eso, Colapinto está compitiendo. En la largada fue bestial. Inteligente, agresivo, quirúrgico. Aprovechó cada hueco, cada error mínimo de los demás, y se metió octavo, adelantando como un veterano. Pero ahí empezó el calvario. Alpine, en una decisión táctica que parece más una broma que una estrategia real, lo mandó a boxes demasiado temprano. Y no solo eso, cuando paró, la ejecución fue un desastre total. La parada más lenta del fin de semana. Una vergüenza. Y lo más grave es que ni siquiera sorprende. Porque lo de Alpine ya no es un caso aislado. Es la norma. Aún así, con todo en contra, con un coche que se cae a pedazos, con un equipo que no está a su nivel, Colapinto llevó ese auto hasta el puesto 13, defendiéndose de autos mucho más veloces, sacando ventaja donde no la había, sacando ritmo de donde parecía imposible. Haciendo un trabajo fino, invisible para el que solo mira resultados, pero gigante para el que entiende de qué va este deporte. Y sí, volvió a ganarle a Pierre Gasly. Otra vez. Mismo coche, mismo equipo, condiciones idénticas, pero resultados distintos. ¿Quién es el novato? ¿Y quién, en teoría, debía liderar ese garaje? Porque lo que se ve desde afuera es muy claro. El piloto número 1 de Alpine no es francés, es argentino. Y todavía hay quienes se animan a compararlo con Kimi Antonelli, que es más joven, que tiene más proyección, que lo quiere Mercedes. Pero seamos realistas, ¿qué haría Franco Colapinto con un Mercedes? ¿Qué pasaría si tuviera un coche que sí responde, un motor que empuje, un equipo que no cometa errores básicos, una estrategia lógica? No hay punto de comparación. Hoy por hoy, Franco corre con una mano atada a la espalda, y aún así marca la diferencia. Si Alpine no reacciona, lo van a perder. Porque Colapinto no necesita un coche campeón para demostrar lo que vale. Lo está haciendo ahora, en el peor contexto posible. Y eso es justamente lo que diferencia a los pilotos buenos de los verdaderamente excepcionales. Lo que hizo Franco en Canadá no se mide por el resultado final, se mide por la manera en la que sostuvo una carrera entera contra la corriente. Porque largando desde el puesto 11, mantuvo la calma mientras alrededor suyo reinaba el caos. En las primeras vueltas, con el asfalto cambiando, los neumáticos fríos y la pista traicionera, supo administrar el auto como si llevara años en la categoría. Cuidó las gomas, esquivó toques, mantuvo la posición e incluso avanzó cuando tuvo espacio. Pero todo ese trabajo paciente, quirúrgico, de piloto maduro, se vino abajo con una sola decisión mal tomada desde el muro. Lo mandaron a boxes en un momento que no correspondía, con neumáticos que todavía daban rendimiento y sin necesidad real de cubrir una estrategia rival. Y cuando volvió a pista, quedó atrapado en tráfico. Un tren de autos, todos peleando, sin ritmo limpio, sin aire para refrigerar el motor, sin espacio para atacar. En esa situación, con neumáticos nuevos pero sin pista libre, cualquier ventaja se desintegra. Y sin embargo, Franco peleó. No se entregó. No bajó los brazos.
Se la jugó en cada curva. Adelantó cuando nadie adelantaba. Resistió con un coche más lento que el resto. Y terminó 13, sí, pero mostrando más que varios que si entraron en los puntos. Porque supo adaptarse al cambio de clima, al tráfico, al desgaste. Mantuvo el control, el ritmo, la compostura. Mientras otros con más experiencia cometían errores, él mantuvo la línea. Sin desbordarse, sin pasarse de rosca, sin hacer locuras. Y eso en la Fórmula 1 no pasa desapercibido. Porque acá no se trata solo de resultados. Se trata de rendimiento, de inteligencia en pista, de evolución constante, de saber leer una carrera y sacarle el jugo a lo poco que tenés. Y Franco Colapinto lo está haciendo. En Alpine lo saben. En la FIA lo saben. En Liberty Media también. Y cada vez más, lo está sabiendo el mundo entero. Este Gran Premio de Canadá fue otra prueba más de lo que viene construyendo. Otro ladrillo en la pared de su consolidación. Ya no es el chico nuevo que llegó sin presión, sin expectativas. Ahora es un piloto con peso propio. Con nombre. Con historia. Con una narrativa que crece carrera a carrera. Y lo mejor de todo es que él lo sabe. Ya entendió cómo se comporta su auto en distintos compuestos, cómo reacciona el Alpine en cada tipo de pista. Está empezando a conocer su herramienta, a dominarla. Y cuando un piloto empieza a dominar un coche, por más malo que sea, es cuando realmente empieza a destacarse. Porque eso es lo que hacen los grandes, sacan petróleo de donde no hay. Y eso fue lo que dijo Franco después de la carrera. Con autocrítica, con cabeza fría, con foco. Lo primero que rescató fue su largada. Una arrancada precisa, agresiva pero limpia. Y después, esa sensación de frustración, de impotencia. Porque él sabe que tenían auto para sumar puntos, pero la estrategia fue errónea. Lo mandaron a la pista en el peor momento, y después se encontró con tráfico, con coches más lentos que no pararon y que lo frenaron vuelta tras vuelta. Él mismo lo dijo, fue como un mini Mónaco. No se podía pasar. El motor era tan débil en las rectas que ni con energía extra podía acercarse para intentar un sobrepaso. Y no lo dice con enojo, lo dice con resignación. Con ese tono de alguien que entiende lo que está pasando, pero que no puede hacer nada para evitarlo. Aún así, se queda con lo positivo, con las vueltas acumuladas, con el aprendizaje, con lo que significa seguir sumando experiencia en un entorno tan hostil. Y sobre todo, con lo que se viene, Austria y Silverstone, dos circuitos que le encantan, donde ya ha rendido bien en categorías inferiores, y donde puede volver a dar el golpe. Franco fue clarísimo, nos faltó velocidad en recta. Y eso no es una excusa, es la realidad cruda de su presente en la Fórmula 1. Porque por más talento que tengas, si tu coche no acompaña, si no tenés motor para defenderte o atacar en la recta, estás condenado a remar desde atrás. Eso le pasa cada fin de semana. Sale de las curvas con todo, con la energía desplegada al máximo, pero el Alpine simplemente no da más. Y aún así, Colapinto no se esconde. Enfrenta ese límite con actitud, buscando cada milímetro que le permita sacar diferencia. Porque si hay algo que le sobra es rebeldía. Y lo más impactante es que esa mentalidad la sostiene incluso cuando el panorama no acompaña. No encuentra el grip el viernes, no entiende el comportamiento del auto, y al día siguiente se reinventa. Se adapta. Trabaja con su equipo para corregir todo en menos de 24 horas. Como lo hizo en Canadá, donde pasó de estar desconectado el viernes a brillar el sábado. ¿Y eso sabes cómo se llama? Inteligencia de piloto. Y no de cualquier piloto, de uno que está para grandes cosas. Lo notable de todo esto es que, mientras algunos en el paddock todavía están viendo si aguanta la presión, Franco ya está respondiendo como un veterano. Y eso lo notan todos. Por eso Flavio Briatore, ni más ni menos que la nueva cabeza fuerte de Alpine, salió a respaldarlo públicamente. Dijo que Franco hizo un gran trabajo, que se lo vio más suelto, más metido, más conectado con los ingenieros. Y sobre todo, que ya no se lo nota tenso ni presionado, sino seguro de sí mismo. Sereno. Como si por fin hubiera entendido que ya no está probando suerte, que ya no es un invitado de lujo. Está compitiendo. Está escribiendo su propia historia en la F1. Y eso es lo que más destaca, su manera de absorber la presión. Porque desde que llegó, lo quisieron llenar de etiquetas. El argentino, el rookie, el que tiene que demostrar, el que quizás esté a la altura. Y él no se enganchó en ningún ruido. Cerró la boca, bajó la cabeza y dejó que hablen sus manos. Mientras algunos especulan, él clasifica. Mientras otros dudan, él avanza. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que esto recién empieza. Que lo más fuerte está por venir.
Austria y Silverstone lo esperan. Circuitos donde ya brilló, donde se siente cómodo, donde tiene recuerdos positivos. Y ahora llega con experiencia, con confianza, y con un objetivo claro: seguir callando bocas. Así que si estás del lado de los que creen en Franco Colapinto, este es el momento de apoyar más fuerte que nunca. Compartí este video, comenta qué te pareció su actuación en Canadá y contanos. ¿Vos también pensás que ya se ganó su lugar en la F1? Porque esto no es solo una carrera, es una historia en construcción. Y vos estás siendo testigo de ese camino. ¿Querés saber cómo sigue? Suscríbete, activa la campanita y no te pierdas lo que viene. Porque si el presente ya emociona, el futuro puede ser histórico.